Puede sentarse en esta hermosa, preciosa mañana que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vaya abriendo su Biblia. Y me gustaría que fuera buscando el libro de los Hebreos. Déjeme yo irme acomodando por aquí. Me gustaría que abriera su Biblia en Hebreos capítulo 12. Y a lo que usted va, ¿verdad?, abriendo su Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Usted sabe que Hebreos capítulo 11, vamos a estar en el 12, pero el 11 es el capítulo de, yo verdad, lo veo como el capítulo del Salón de la Fama, donde no están todos los nombres que deberían estar, ¿sabe? Cuando usted lo estudia, lo lee, comienza a ver por todas las cosas que pasaron todos estos hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento y por dónde Dios los fue llevando y cómo fue trabajando con cada uno de ellos. Entonces en esta mañana hay algo de lo que quiero compartir y quiero que usted preste atención esta mañana. Se supone que prestemos atención todas las veces que venimos aquí, ¿sabe? Porque estamos siendo alimentados de su palabra. Compartí esta mañana temprano con el cuerpo ministerial de esta casa. Teníamos una reunión esta mañana. Y le decía que para tiempos violentos se necesita una iglesia que actúe con violencia. ¿Usted me oyó esta mañana? Para los tiempos violentos que estamos viviendo, se necesita una iglesia que actúe violentamente. Y no estoy hablando de la violencia como usted y yo la conocemos, de esa de pelea, dar. No. Estoy hablando que para tiempos violentos, la iglesia necesita de igual forma ser violenta. Entonces, aunque no es eso lo que voy a compartir con usted esta mañana, ya estamos en Hebreos capítulo 12, estamos todos ahí. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor del libro de los Hebreos comienza diciendo, por tanto, nosotros también. O sea, dejar saber y dejándonos entender que tú y yo también, alrededor tuyo y mío, está esta nube grande de testigos que son los que mencionan y los que faltan en ese capítulo 11, haciendo referencia al capítulo anterior. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, cuando tú te enfrentas a tan grande nube de testigos por las cosas por las que pasaron, las cosas que atravesaron, las cosas que tuvieron que experimentar, las cosas que tuvieron que vivir, cuando Dios declaraba una palabra sobre ellos, la palabra sobre la que ellos tuvieron que actuar, entonces tenemos testigos que nos dicen y nos indican que por lo que tú estás pasando, que por lo que vamos a tener que atravesar, que la palabra que Dios ha depositado en tu vida depende de ti y de mí si se cumple. Ya no depende de Dios, porque ya Dios determinó y ya Dios dio esa palabra sobre tu vida. Ahora depende de tu obediencia y depende de ti y de mí. Pero en esta mañana yo quiero concretarme solamente a una palabra. Y fíjese que sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
La palabra despojarse es literalmente desnudarte. Desnúdate de todo aquel peso que en ocasiones no te deja ver la gran nube de testigos que tienes a tu alrededor. Porque en ocasiones lo que estamos solamente es mirando la circunstancia y la situación que me rodea, pero no estoy viendo cómo otros antes que yo atravesaron posiblemente la misma situación, la misma circunstancia y cómo Dios los llevó de un lado a otro. Y hay veces que creemos que nosotros no vamos a poder pasar. Cantábamos ahora mismo: camino por las aguas y no me vencerán. Estando en el fuego yo no lo voy a sentir. Eso no implica, fíjese que no nos está diciendo que no vamos a pasar por el fuego, que no vamos a pasar por tormenta, que no vamos a pasar por tempestad. Te dice que no vas a sentirlo. Te dice que vas a atravesar y vas a pasar. Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando habla del pecado que nos asedia, habla del pecado que comienza a rodearnos en muchas ocasiones, que sutilmente se cuela en nuestras vidas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dejándonos saber, le voy a decir una cosa, le está hablando a creyentes. Se está dirigiendo a hombres y mujeres que han aceptado a Jesús como su Salvador. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. No solamente despójate de toda carga o desnúdate de toda carga, sino también vas a tener que echar de un lado, reconocer lo que te está asediando y lo que está alrededor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí es donde yo quiero entrar en esta mañana. El poder de la paciencia. Hay veces que no hablamos de la fe, hablamos de creer, pero en muchas ocasiones no consideramos el poder que tiene la paciencia. Porque en múltiples ocasiones hemos definido paciencia o tenemos un concepto de lo que es paciencia, que es una espera o es mantenerme quieto y esperar. ¿Sabes qué? Estamos totalmente equivocados. Paciencia no significa espera. Cuando busqué la definición de paciencia, dice, y la busqué en la Real Academia Española, ¿sabe? Dice que paciencia es resistencia. Una resistencia activa a la oposición. Entonces quizás usted tenía un concepto igual que lo tenía yo, que hablaban con paciencia y decían, ¿verdad? Y nos decían, tómalo con paciencia o sé paciente. Y en muchas ocasiones nuestra conducta o nuestra actitud ante la paciencia o ante la espera o ante el ser paciente era pasiva. Mas sin embargo, cuando definimos paciencia, dice resistencia a la oposición. Y no es una resistencia cualquiera, es una resistencia activa. Fíjese que ese verso dice, corramos con paciencia. Dejándonos entender y saber que no es que te detengas en el proceso de la carrera, sino que tiene que haber una acción dentro de. Entonces, en muchas ocasiones hemos eliminado de los ingredientes de lo que conlleva la fe, la paciencia. Y se nos olvida que es uno de los ingredientes, porque para que tú y yo podamos recibir, vamos a tener que tener paciencia. Entonces, fíjese, ¿cuántos tomaron café esta mañana? Ok, ¿quiénes no han tomado café esta mañana? Pues mire, hay café para usted hoy. Mire lo que quiero ilustrar esta mañana. Cuando estaba en esta anoche y comenzó el Señor a traerme, yo soy visual, ¿sabe? Así que al yo ser visual hay cosas que usted me las puede decir y me las puede decir y hasta que yo no lo vea,
yo no estoy segura de lo que usted me está diciendo. Eso me trae a memoria cuando comenzó la pandemia. Tenía un cuarto, ¿verdad? Que ya no se usaba, y yo creo que he hablado en otras ocasiones de esto. En casa hay 3 cuartos, y ya como lo que me queda en casa es uno solo, dije, este cuarto lo tengo que convertir inmediatamente en oficina, no sea que de las 3 que no están, regrese una y con compañía, ¿verdad? Así que para que sutilmente no regresara ninguna con compañía permanentemente, sino que fuera de un rato, pues inmediatamente fui al arquitecto de casa y comenzamos a hablar, y él hace un diseño en su mente de lo que yo podía hacer en aquel cuarto. Así que comienza, ¿verdad?, a instruirme, comienza a hablarme, y comienza él. Todo lo hizo, todo el plano, todo lo que él entendía que podía hacerse, él lo tenía en su mente. Pero yo soy visual. Entonces fíjese algo característico. Él podía imaginárselo y él lo podía expresar y me lo podía decir en palabras. Y esto es aquí, y esto, mira, vas a hacer un gabinete aquí de esta forma, de tantas medidas, de aquí a aquello, de aquí a aquello otro, y esto se puede hacer así, aquí puedes hacer aquello otro. Pero yo soy visual. Entonces, usted sabe que mientras él hablaba, me pasaba como nos pasa algunas veces a nosotros. Que hay una persona que nos está explicando algo y usted y yo estamos, ay, sí, ajá. Cuando yo no sé, cuando yo no entiendo, cuando yo no sé ni de lo que usted me está hablando, yo voy a hacer silencio y voy a hacer, ah, sí, ajá. Pero en algún momento dado tiene que haber alguien que se dé cuenta que tú no estás entendiendo. Entonces, en el proceso de él también dibujármelo en papel y de darme y de decirme esto mide tanto, mire, yo con los números nunca he sido buena. Ahora, después de vieja, por lo menos me he hecho 2 o 3 porras cuando de momento puedo sumar sin tener que contar con los dedos. Y no es eso, que digo, que empiezo 7 y 3. ¿Cuánto es 7 y 3? 10. Pues usted sabe que yo no podía hacer eso, 7 y 3, 10. Yo tenía que hacer 7, 8, 9 y 10. Pues ahora, ¿verdad? La gran mayoría de mis trabajos han tenido que ser con números. He tenido que trabajar con números. Entonces ahora veo un 7 y 3 y sumo automático 10. Pero ¿qué pasa? Hay algo aquí detrás que me dice y que me recuerda, acuérdate que tú no eres buena en los números. Y después que digo 10 empiezo, espérate, déjame probar. 7, 8, 9 y 10. La pegué y me pongo hasta contenta. Nena, estás avanzando. Me siento como un niño de primer grado cuando comienzan a enseñarle a sumar. Así es que me siento cuando veo 2 números e inmediatamente doy la respuesta, corroboro que la respuesta esté correcta y me felicito a mí misma, porque no tengo más nadie que me felicite. Así que en el proceso de ir montando a nivel quizás de el arquitecto que contratamos para que me hiciera aquella oficina, que después le voy a dar el nombre, pero lo que pasa es que a lo mejor no me den permiso para darle el nombre porque él hace trabajos exclusivos, porque la jefa de ese arquitecto no le permite hacer trabajos para afuera, él trabaja para adentro. Entonces, en el proceso de preparar todo aquello, él me iba dejando ver lo que él veía, lo que él podía ver en su interior, que yo necesitaba verlo físicamente. Así que finalmente vino una persona que juntamente estaba con nosotros y le dice, ¿tú te crees que ella está entendiendo? Ella no entiende lo que tú le estás diciendo. Tú no le ves la cara. Y tuve que abrir la boca a reírme.
Y hubo que dibujarme el planito y entonces cuando yo lo vi dibujado, ahí yo dije, ay, sí, ahora yo entiendo. Entonces, en el proceso de la paciencia, en muchas ocasiones tú y yo no hemos entendido cómo es que funciona la paciencia, porque de alguna forma o de alguna manera nos hemos quedado neutralizados tan pronto escuchamos la palabra ten paciencia. En muchas ocasiones para ti y para mí es detente, no hagas nada, espera. Y cuando yo comencé a decir y cuando comencé a buscar la definición, cuando dice una resistencia activa, implica que dice el autor de los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la paciencia se convierte en un ingrediente de nuestra fe y en ocasiones se ha convertido en un ingrediente no activo, sino pasivo, cuando es un ingrediente activo. ¿Cuántos quieren café? Los que no han bebido a ti es la única que voy a darte porque fuiste la que levantó la mano. Quizás esta mañana y traigo el café para hablar de esos ingredientes. Para hacer café, necesitamos un ingrediente principal. ¿Qué es? El café. Para recibir lo que Dios me ha prometido o sobre lo que yo estoy orando, ¿cuál es el ingrediente principal que tú y yo necesitamos? La fe. Es pues la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, definiéndonos lo que es fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo o la convicción de lo que no se ve. Pues entonces, para yo poderme beber esta mañana una tacita de café, yo necesitaba harina. Pero la harina por sí sola no me va a dar el café. Es el ingrediente principal, pero por sí sola, a menos que usted no se coma la borra sola, pero por sí sola no es suficiente para yo beberme un café. ¿Cuál sería el segundo ingrediente que yo necesito? Sí, porque como lo está viendo ahí, no, es broma. Agua. Para que el ingrediente principal, que es nuestra fe, comience el proceso de activarse y comience el proceso de comenzar a nosotros saber correr una carrera con paciencia, yo necesito el ingrediente principal, el alimento. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El alimento. Lo que hace que cada día yo me pueda levantar en fe y esperar que voy a recibir aquello que Dios me ha prometido, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque aún todavía no se haya materializado. Entonces, en el proceso de la paciencia y el poder de la paciencia hace, y el poder de beber una buena taza de café va a ser en ti, en que lo primero que vas a necesitar es harina. Si no tienes harina, no vas a poder hacer café. Así que mire cómo yo se lo quiero traer esta mañana para que usted pueda entenderlo poco a poco. Porque yo necesito, quizá yo se lo pueda hablar. Mi papá me diseñó aquella oficina desde dentro de su imaginación, cosa que visualmente yo no podía ver.
déjeme dejarles saber una cosa. Una vez prácticamente las 3/4 partes de la oficina estuvo hecha, las 3/4 partes de los muebles, mire, para montar aquello, primero que hubo que traerlo por pedazo. Vamos a empezar por ahí. Y hay una particularidad en ese arquitecto, que los que estuvimos aquí en el proceso de la construcción de este templo, hay algo muy particular que a mí me hace reírme constantemente. Y es cuando se trata de medidas. Si usted no ha tenido la oportunidad de bajar a la oficina y de pasar por la oficina, ahí tenemos un salón de conferencias dentro de la oficina que tiene una puerta chiringa. Cuando le digo chiringa, usted sabe que la puerta, el borde de la puerta o el borde de las puertas necesariamente llegan hasta el piso, no lo tocan necesariamente, ¿verdad? Porque si no raspa, pero tiene una medida para que usted pueda abrir y cerrar la puerta. Mire, por ahí pasa Yevian. Porque hay ciertas cosas que tenemos problemas con las medidas. Así que para hacer aquella oficina se tomaron medidas y medidas y medidas y medidas. Y después que tomamos tantas medidas, el arquitecto algunas veces se pregunta, cuando se queda o muy largo o muy corto, la expresión que a mí me causa un mal de risa es: adiós, ¿y qué pasó aquí? Ese mismo arquitecto que contratamos estaba montando un closet en la casa. Y en el proceso de montar un closet, mi mamá le dice: pero no es más fácil tú coger un gabán. ¿Alguien tiene un jacket que me preste un momentito? Algo que podamos utilizar rapidito. Bueno, en el proceso de montar ese closet, mi mamá le dice: préstame acá, Lulu, y no te vayas muy lejos para que te lo lleves de una vez. Vamos a suponer que este es el gabán. Y en el proceso de tomar el gabán, él comienza y mide y mide y mide a ver a qué altura va a poner el gancho donde va a enganchar los gabán. Y el ayudante del arquitecto le dice: pero no es más fácil coger el gabán, pegarlo de la pared. Entonces sabes que el piso está ahí, pues ya tú sabes que va a esta altura, pues pon la línea ahí. No, que déjame tomar medidas y mide para aquí con niveles, con todas las herramientas, con la cinta de medir y qué sé yo. Ok. Cuando montamos el gancho, adiós, ¿y qué pasó aquí? Y entonces la ayudante abrir la boca a reírse. Mire, así, literalmente así mismo. Adiós, ¿y qué pasó aquí? Gracias, Lulu. Entonces, en el proceso, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que algunas veces tú y yo tenemos nuestra fe y sabemos y creemos que tenemos fe. Pero en el momento de comenzar a activar esa fe y no resultan las cosas como quizás tú y yo esperábamos, o en el tiempo o en el momento en que esperamos, decimos: adiós, ¿y qué pasó aquí? Entonces, para preparar un café necesito el ingrediente principal y necesito agua. Así que para que mi fe se active, yo necesito la palabra. Y yo necesito que esa palabra comience a convertirse en un hecho en mi vida, que comience a crear convicción en mí. Y luego de que yo tengo estos dos ingredientes principales, porque uno sin el otro no puede funcionar, ¿sabe? Yo puedo tener agua, pero si no tengo la harina, no puedo hacer café. Yo puedo tener el café, pero si no tengo el agua, puedo tener la harina, pero si no tengo el agua, no puede funcionar.
Así que yo puedo tener fe, pero si yo no tengo paciencia, si yo no tengo esperanza, si yo no tengo una convicción, no esperes recibir de Dios lo que estás esperando, porque en el proceso vamos a paralizar el plan de Dios. Así que lo próximo que yo necesito correr con paciencia esta carrera que nos habla el autor de los Hebreos es que el próximo ingrediente que yo necesito, ¿cuál sería el próximo ingrediente que yo necesito? Y la cafetera vino en representación de caliente, de calor. Vino a hacer dos funciones la cafetera esta mañana. Yo puedo abrir el agua, derramarla aquí y comenzar a darle forma y hago café. No. Entonces yo necesito un envase donde contener los ingredientes que yo tengo para hacer el café, y el envase eres tú. Este eres tú. Donde Dios ha depositado su palabra, donde Dios ha depositado lo que te ha prometido, donde Dios ha depositado todo lo que Él tiene, lo depositó en ti. Entonces comienza, fíjese que es un proceso. Para Dios comenzar a depositar en ti los elementos y los ingredientes principales, hay algunas veces que va a tener que descomponernos o va a tener que desmantelarnos. Este es usted. Aquí hay algo que no funciona. El problema no lo tiene el ingrediente. Fíjese que Dios comienza a trabajar con tu vida y con la mía y comienza a colocar cada cosa en su lugar. Él nos proveyó de los ingredientes, pero necesita poner en su lugar en tu vida cada cosa. Y hay veces que cuando Dios está tratando de poner en su lugar cada cosa, tú y yo no corremos con paciencia. Tú y yo no resistimos activamente la oposición. Ahora mismo aquí yo tengo una oposición. ¿Cuál es mi oposición? Entonces yo necesito, si yo continúo actuando con paciencia, como yo definía anteriormente paciencia, usted sabe que yo voy a hacer. Yo voy a continuar. Y usted sabe, suena cómico, suena gracioso, porque es visible la oposición que yo tengo, pero cuando la oposición no se ve, pero cuando no la estás viendo, cuando no te estás percatando, cuando no te estás dando cuenta, cuando en muchas ocasiones decimos voy a tener que ser paciente. Adiós. ¿Y qué pasó aquí? En muchas ocasiones Dios ha lanzado una promesa para tu vida y una palabra para tu vida, y va a venir oposición. Porque el enemigo no quiere que eso se cumpla en tu vida. ¿Usted sabe por qué no quiere que se cumpla en tu vida? Porque te va a hacer más fuerte cada día.
Porque el enemigo lo que quiere es sacarnos de carrera. El enemigo no quiere que tú corras con paciencia. El enemigo no quiere que tú resistas. El enemigo no quiere que tú te actives. El enemigo no quiere que tú le causes oposición. No solamente en tu vida, es que tú vas a causarle oposición también en la vida de otros. Porque una resistencia activa a la oposición es una declaración de guerra para el enemigo. Entonces, en ocasiones, a la primera dificultad todo iba bien. Fíjese que con paciencia. Hubo que darle 2 o 3 vueltas a la cafetera para yo poderla abrir. Hubo que sacarle el filtro. Porque yo necesito donde contener. Para preparar el café yo necesito donde contener. Y ese instrumento eres tú. Y Dios ha depositado en ti. Entonces el filtro es la palabra. Cuando la oposición venga, cuando el momento difícil venga, cuando los pensamientos vengan, tú los vas a filtrar por lo que la palabra dice. Entonces, cuando el pensamiento trate de atacarte, dice la palabra que traigamos todo pensamiento cautivo, amarrado, esclavizado, encadenado a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la obediencia a Cristo? Si no es lo que Él ha dicho en su palabra, y en lo que Él te ha hablado y en lo que Él te ha dicho. Adorno, yo puedo hacer café. Todo lo que yo necesitaba para hacer un buen café lo tenía de adorno en casa, y usted me lo ha desordenado hoy. Mire, me van a tener que traer uno de estos cada uno por yo haberlo abierto. La palabra, los ingredientes se contienen. Con paciencia. Paciencia no es ahora yo detenerme a esperar que el café se haga. Con paciencia. Entonces Dios comienza a colocar cada cosa en su lugar. Cada palabra que Él te ha dado y ha compartido contigo, y discúlpenme los que están por las redes sociales, tenían que haber estado aquí. Con paciencia. Entonces Dios lo ajusta bien para que nada de lo que ha echado sobre ti no dé el resultado que Él espera. Con paciencia. Para todo lo que te ha hablado, para todo lo que te ha compartido, para toda la palabra que ha sido depositada en ti, entonces comience a hacer el efecto adecuado. Tienes todos los ingredientes. Tienes con qué hacerlo. ¿Y ahora qué te falta? Ya tenemos café, ¿sabes? ¿Sí? No, todavía. Pero vamos a esperar un momentito más. Ya mismo ella se hace. Le voy a enseñar cuando ella se haga.
pero ya tengo café. Tengo fe. Creo en lo que Dios me ha dicho. Sé que Él lo hará. Sé que Él ha depositado una palabra en mí. Espérense. Ahí todavía no está. Vamos a esperar un momentito más. En el proceso de la paciencia y en el proceso de los ingredientes que tú y yo necesitamos para que el poder de la paciencia se active en ti y en mí, comienzo, Señor, ya me examiné. No encuentro que quizás tengo unas cosas fuera de lugar, necesito ponerlas en orden, pero no he pecado. Y si he pecado delante de tu presencia, perdóname. Me has hablado. He recibido lo que me has dicho, he recibido lo que me has hablado. Espérese un momentito. Tengo los ingredientes. Yo soy quien tiene. Tú has depositado esos ingredientes en mí. Espérense un momentito. Pero es que algunas veces tenemos todo lo que necesitamos, pero nos falta un ingrediente o nos falta algo más. Y hace falta una hornillita para calentar esto. Y vamos a suponer que aquí está la hornilla. No me la pude traer, ¿sabes? Estuve a punto de traérmela también para ponerla ahí y que se hiciera. Porque hay veces que nos tenemos que salir del marco de lo que estamos acostumbrados, ¿sabes? Porque hay situaciones en donde vamos a tener que salirnos de lo que tú y yo estamos acostumbrados. Pero si yo no le aplico a estos fuegos y sigo mirando, ¿voy a obtener café? No, tengo una opción. Pues, déjalo, esto no funciona. Esto no sirve. A todo el mundo le funciona menos a mí. Tú oyes a todo el mundo menos a mí. Le hablas a todo el mundo y a mí no me hablas. Todo el mundo sale de sus situaciones menos yo. Y yo me mantengo en muchas ocasiones en la misma situación constantemente. Entonces, yo conozco tu palabra. Yo sé lo que tú has depositado en mí. Yo sé lo que tú vas a hacer en mí. Pero ¿y dónde está el resultado? Acuérdese que ya está en la hornilla. Y ahora es que viene lo que algunas veces usted y yo le llamamos resignación. La resignación, usted sabe lo que hace la resignación, es todo lo opuesto a esa resistencia activa. Porque la resignación es renunciar. Es una renuncia voluntaria. Entonces, si yo no pongo esto que ya tiene todo lo que se necesita sobre el fuego, porque no veo los resultados, y le voy a decir una cosa, no es que usted prenda la hornilla, lo puso ahí y ya el café está. No, 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 usted tiene que esperar. Quizás vas a tener que esperar, y te voy a decir una cosa, cuando el café comienza a subir, va poco a poco. Aún en las más modernas va poco a poco. Esto aquí tiene un orificio que por ahí entre cuando el agua es calentada, cuando los ingredientes comienzan a calentarse, cuando la situación se pone violenta y tú comienzas con paciencia a decirle, ¿sabes qué? Yo voy a esperar en lo que Él me ha prometido. La temperatura comienza a subir. Y mientras espero en lo que Él me ha prometido, aun cuando pase por el fuego,
ni peste a humo voy a tener yo. ¿Usted se acuerda de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando fueron lanzados al horno, o aquel horno gigante, dice la palabra que ni su cabello ni sus vestiduras olían. Entonces, en el proceso de la espera, las cosas van a comenzar a calentarse y tú vas a tenerte que calentar también. Y en el proceso de lo que yo tengo depositado, yo sé que el resultado de todo lo que yo tengo aquí es que me va a dar un buen café. Yo sé que el resultado de todo lo que yo tengo dentro, de todo lo que Dios me ha hablado, de todo lo que Dios ha depositado en mí, de lo que Dios me ha dicho, de lo que yo sé, se convierte en una convicción y yo lo voy a esperar en una resistencia activa a la oposición que ha venido para que tú no recibas de parte de Dios lo que Él te ha prometido. Entonces, en el proceso de la espera, no te des el lujo de resignarte, porque no tengo los elementos que se necesitan, porque el enemigo va a comenzar. Si él va a calentar, tú vas a necesitar calentar mucho más. A eso es que me refiero. Cuando las cosas se ponen violentas, nosotros nos ponemos aún más violentos todavía. Cuando la situación comienza a rodearte, cuando la situación comienza quizás a pasearse, cuando comienza a asediarte, es el momento de tú pararte firme en lo que Dios ha depositado en ti y decirle: ¿sabes qué? Cállate, enmudece. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Ay, pastora, pero es que usted lo pinta tan bonito. No, yo no lo pinto bonito, yo lo pinto tal cual es. Porque yo también he tenido que ser paciente. Porque yo también he sido pasada, mire, por el horno de fuego. Y he tenido que pararme firme en muchas ocasiones en lo que Dios me ha hablado, en lo que Dios me ha prometido, aunque lo que yo esté viendo es todo lo contrario. Y es difícil. Pero el apóstol predicaba la semana pasada y decía: el evangelio es lo más sencillo que hay. Si tú eliminas 3 palabras: ¿cómo? ¿Cuándo? Y falta una: ¿y por qué? ¿Cómo voy a hacer café? Ay, Dios mío. ¿Sabes qué, Señor? Quiero café. Voy a esperar con paciencia. ¿Será que estarás esperando con resignación, sabes? Porque paciencia es resistencia activa a la oposición. Entonces la oposición es que quieres que te lo lleven, que quieres que lo hagan por ti, que quieres que otro haga el trabajo. Es bueno cuando otro hace el trabajo, pero va a llegar un momento en que te va a tocar a ti. Entonces yo me activo y digo: yo necesito, Señor, yo necesito de ti. Dios nunca te ha prometido que te va a responder inmediatamente. O Dios ha prometido que va a responder inmediato. Tú oras y Dios va a responder. ¿Dios ha prometido eso? No, la palabra dice que Él responderá. Recibirás. Serás sano. Serás sano. Cada uno de esos verbos, ¿en dónde están? Futuro. Ahorita, esto tiene todos los ingredientes para que usted se beba un café preparado por la pastora. Mire, yo se lo traje esta mañana. Ahorita cuando lo calentemos, usted se lo va a poder beber. Después, ahorita, más tarde, no ahora. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
3 cosas quiero compartir con usted esta mañana. Número 1, Dios nunca te ha prometido o Dios nunca se ha comprometido contigo de que es ahora. Hay cosas que Dios las va a hacer ahora, pero siempre Dios, con lo que Dios se ha comprometido es que lo va a hacer. Pero tú y yo y Dios lo va a hacer porque Dios es soberano y Dios lo va a hacer cuando Dios quiera, no cuando tú y yo le digamos. Tú y yo respondemos a las perretas que le dan a nuestros hijos, pero Dios no responde a las perretas que nos dan a nosotros, ¿sabe? Usted me oyó esta mañana, Dios no va a responder a las perretas tuyas. Tú no vas a mover a Dios de su trono porque te dé una yo quiero esto ahora. Cuando, gracias a Dios, muy pocas veces, mis hijos nunca fueron de perreta, ¿sabes? Gracias a Dios. Ellas preguntaban y se contestaban ellas mismas. Íbamos a la tienda y me decían, mami, ¿tú puedes comprarme esto, pequeña? Mami, yo quiero esto, ¿tú me lo puedes comprar? Y ellas mismas, inmediatamente yo las miraba, ellas mismas me decían, ay, después, ¿verdad? Cuando tengas dinero. Y yo, sí, mi amor, después, cuando yo tenga dinero. Pero si el hijo suyo le ha formado una perreta, usted sabe que a usted le sube y le baja dentro de la tienda. Como en los tiempos en que yo me criaba no son como estos tiempos que usted tiene que velar, ¿verdad? Cómo va a reprender a su hijo en público y que lo haga, ¿verdad? Con mesura. Pero en los tiempos en que yo me criaba, eso no existía. Entonces, cuando hay múltiples hijos dentro de la casa, siempre hay uno que es más desinquieto que el otro. Y mi mamá nunca salía con nosotros 3 juntos. Nosotros somos 3. Y mi mamá nunca salía con nosotros 3. Y una sola vez se le ocurrió salir con los 3. Y eso fue debut y despedida. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos. Y el más pequeño, que siempre ha sido el más desinquieto, quería unas camisas en particular, era regreso, el back to school. Y él quería unas camisas en particular, porque eran las que estaban de moda. Y en el proceso, desde antes de salir de casa, mi hermano comenzó a decirle a mi mamá cuáles eran la marca de camisa que él quería. Y mi mamá en casa comenzó y le dijo, ok, está bien. Nos montamos en el carro y volvió a repetirle cuáles eran las camisas que él quería. Ok. Llegamos a donde íbamos a comprar las cosas y en el estacionamiento de donde llegamos, vuelve mi hermano a repetirle lo mismo. Y ya no hubo, ok. Ya hubo un silencio. Y nos bajamos del carro. Y mi mamá era de las que nos decía, les voy a decir una cosa, ustedes andan conmigo, yo no ando con ustedes. Así que si se pierden, los dejo aquí. Si se pierden, los dejo aquí, pero ella iba adelante y mire, y de vez en cuando hacía. Y miraba para atrás a ver si un muchacho de aquellos se le había perdido. Y nosotros íbamos detrás de mami todo el tiempo. Y entramos a la primera tienda y vuelve mi hermano a repetir. Estuvo como la viuda insistente que tenía hasta la coronilla al juez. Pero mi mamá no era el juez, mami era mami. Así que ya la paciencia, la resistencia activa a la oposición se estaba terminando.
Y cuando mi hermano volvió a mencionar una vez más, yo quiero tal camisa, con el bolso que tenían en la mano. Él estaba de lado. Tenían un bolso en la mano. Y con el bolso que tenían en la mano, le metieron ese cocotazo: toma American Project. Pero no fue así. Fue: toma American Project, porque mi hermano se dobló. Y al Dios que tú y yo le servimos, en muchas ocasiones le insistimos sobre lo mismo, sobre algo que ya Él te ha dado. Y Dios no va a coger con el bolso que tiene en la mano y te va a decir: mira, toma American, toma lo que tú quieres. No. Dios va a ser paciente, porque tiene que enseñarte a ti lo que es resistir. Entonces, mi hermano, yo que soy la mayor, y mi hermano otro que está en el medio, cuando nosotros vimos aquello, porque era suficiente uno para recibir todos los demás. Tan pronto nosotros vimos aquella danza, y no fue en el espíritu, nosotros hemos caído. Mi hermano y yo dentro de un rack nos metimos, mire, ¡chum!, dentro de un rack de ropa, porque dijimos: las American Project las vamos a coger nosotros también. Aquel muchacho no mencionó nada más. Iba todo el camino, mire ahí. Él adelante y nosotros dos, mi mamá al frente, él detrás de mi mamá, y mi hermano y yo acá detrás. Y mi hermano y yo detrás íbamos: coge American Project. Muchacho, al fin, quien tuvo hermanos sabe de lo que yo estoy hablando. Coge American Project, coge. Bueno, ¿qué te pasa por estar con las American Project? Mami, estos dos están, mira, seca. Van a llevar los 3. Fue suficiente. Que yo te quiero traer esta mañana. Dios nunca te prometió que iba a contestar inmediatamente. Él lo que te dijo fue que Él lo iba a hacer. Hay procesos por los que no queremos pasar. Hay situaciones por las que no queremos experimentar. Pero déjame decirte el resultado. Lo que Dios está buscando es el resultado. El resultado. El resultado. El resultado de haber esperado. El resultado de haber contenido. El resultado de haber resistido con paciencia. Entonces, lo que tú y yo corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, es implicativo y nos deja saber a ti y a mí que el resultado llegará en el tiempo justo y preciso en que Dios sepa que va a dártelo. Entonces, en el camino no te vas a la ansiedad, el desespero, el deseo de salir de la situación que te pueda estar rodeando. Yo sé que es ese deseo fuerte. Yo sé porque yo lo he vivido. Hay situaciones por las cuales tú y yo no queremos ni siquiera experimentar, ni siquiera pasar. Pero tómate un tiempo. Corre con paciencia. Activa todos los ingredientes que tienes dentro de ti. Él con cuidado te ha armado. Primero te desarmó, y cuantas veces tenga que desarmarte va a volverlo a hacer. Y cuantas veces tenga que volver a armarte lo va a hacer. Pero esperemos con paciencia el resultado. Él lo va a hacer, créelo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Una página más atrás, en Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y cuando ahí mismo en Hebreos capítulo 11, más abajo, si su Biblia es como la mía, dice: es pues la fe la certeza, es pues la fe la seguridad. Y cuando usted toma el versículo 23 del capítulo 10, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Entonces yo puedo decir: es pues la fe la certeza de mantenerme firme sin fluctuar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y cuando vuelvo al versículo 23, puedo decir: es pues la fe la certeza de que yo me puedo mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque esperar es esperanza, no paciencia. La convicción de lo que no se ve, porque fiel es el que prometió. Póngase de pie en esta mañana. Cuando usted y yo podemos ver y podemos unir ese versículo 23 con ese primer versículo de Hebreos 11, entonces tenemos una visión más clara de que el resultado siempre será mejor que todo el proceso que hemos pasado. ¿Usted me oyó? El resultado siempre será mejor que el proceso que hemos pasado. Entonces, yo en medio de la situación voy detrás del resultado. Yo sé que el proceso es difícil. Yo sé que el proceso no es alentador. Yo sé que de alguna forma, de alguna manera, parece inalcanzable, pero el resultado. Mire, esto tiene whipped cream, tiene un palito de canela y tiene unas semillitas de café, si usted se las puede ver. Y usted lo único que preparó fue el café. Esta mañana lo único que ilustramos fue el café, pero el resultado. Hay veces que Dios nos da más de lo que estamos esperando y nos adorna y nos dice: por haber sido paciente, el resultado siempre será mejor. Siempre será mejor, siempre será mejor, siempre será mejor que el proceso que has pasado. Así que créelo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor Jesús, porque según pusiste en mi corazón, hemos ministrado tu palabra, Señor. Hemos traído tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque esta mañana ha sido de una manera muy diferente. Porque el poder que tiene el esperar en ti con paciencia, el yo mantenerme firme resistiendo, no esperando que tú hagas, sino resistiendo y confiando en aquello que tú me has prometido, en aquello que tú me has hablado, en aquello que ya tú me has determinado para mí. Yo con paciencia esperaré el resultado. Y cuando la situación se ponga violenta, yo voy a responderle aún con mucho más violencia, pero no con una violencia natural y física, sino conforme a como tu palabra, como en tu palabra está dicho, como en tu palabra está escrito y con las palabras que tú a mí me has prometido. Te doy gracias, Señor Jesús.
Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, porque el resultado será mucho mejor que todo el proceso por lo que hemos pasado. Tu palabra no retorna atrás vacía, sino hace para lo que ha sido enviada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.